Ahí estoy grabando. Estás muy craqueador y pudiste entrar como anfitrión. Después nos contás, Nicolás. Dale, después te digo cómo ingresé el código. No sé qué cosas raras hace. Bueno, pero ahí estamos ya grabando la reunión, entonces luego este Zoom en el cual estamos hoy, vamos a poder subirlo para quienes no pudieron estar en nuestro primer encuentro teórico de hoy y poder tener la clase allí en el canal de YouTube, que ahí en el chat, además de haberlo mandado por mail, ahí volvimos a compartir el enlace. Bueno, a ver. Se lo había compartido, mirá, me había quedado en privado para Nicolás Gómez, ahí fue para todos. El enlace, ese es el enlace de nuevo del canal de YouTube, que ya les digo, hasta ahora no van a encontrar nada, a partir de hoy van a encontrar luego la clase teórica. Si todos estamos entendiendo y si vamos bien con todas las cuestiones, ¿les parece que podemos empezar a charlar un poquito de lo que vamos a empezar a hablar ahora? Ya es directamente del bloque 1, de esos 3 bloques que decíamos que íbamos a trabajar, de la parte, llamémosle, más teórica del taller. ¿Está bien? Yo cierro un poco mi micrófono, que hablo mucho, y empezamos entonces a compartir algunas cuestiones del bloque 1 de este taller introductorio de matemática. Cualquier cuestión que tienen, lo mismo la siguen escribiendo por el chat, así que las formas de comunicarnos que tenemos van a ser, acá podemos escribir por chat, siempre nos podemos mandar un mail por si tenemos alguna consulta para hacer, vamos a subir al canal de YouTube todas las clases teóricas, y vamos a tener un encuentro, uno va a ser de los teóricos por semana, y el otro encuentro por semana va a ser de los prácticos en los horarios que queden definidos a partir de lo que ustedes van enviando en ese formulario. ¿Vamos hasta ahí? Genial. Bueno, yo los voy a dejar ahora con Diana y con Karen, que ellas van a comenzar a comentarles algunas cositas de este primer bloque del taller introductorio. Bien, ahí voy a compartir pantalla. Bueno, nosotras con Karen, vamos a dar la clase 1. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Karen. Como bien les anunció Norma, el curso o el taller está dividido en 3 bloques. El bloque de números, el bloque de álgebra y el tercer bloque que es el de funciones. Hoy vamos a comenzar con el bloque 1, que es el bloque de los números. Primero queremos compartir un video. Entonces lo que vamos a hacer es escuchar entre todos y mirar el video. Esperemos que cargue. Sí. Avísanos si se escucha bien. Mira a tu alrededor. A veces te levantas y no puedes ver más allá de tus muros, de un despertador que suena demasiado pronto. Muchos han empezado ya su día. Hay otros que todavía no lo han acabado. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ellos? No lo ves, pero todos formáis parte de un mismo ciclo. Vivís sujetos al tiempo, a las obligaciones, al estrés, a los planes, a la lista de la compra, a saludar a tus vecinos porque toca, al calendario, al correo y a los horarios del autobús, a llegar donde tienes que estar. Pero ¿cuál es tu sitio? Tu sitio es tu circunstancia. Para y vívela. Vive. Tu circunstancia es el aquí y ahora. Es una calle, es una plaza, es el parque de tu infancia, es la primera flor de la primavera, es un café, es la brisa en tu pelo, es la melodía que te acompaña. Es un pequeño gesto, pero es un gran gesto también. Es bailar en la calle.
es una sensación dulce, es la inocencia de un niño, es la sabiduría de los mayores, es disfrutar el momento. ¿Qué te deparará el mañana? Mañana lo sabrás. Vivir es combinar las infinitas posibilidades que te da el día. Llevas 16 horas, 56 minutos y 46 segundos despierto y te quedan 7 horas, 3 minutos y 14 segundos para despertar. Todo esto son solo números, pero los números es lo único que te podemos asegurar. Los números son los que te despiertan cada mañana aunque no quieras despertar. Son los que te recuerdan que llegas tarde al autobús. Son tu nómina, tus facturas, son tus preocupaciones. Son una cita, son el alquiler, son tu moneda. Son la distancia que llevas recorrida, pero también la que queda por recorrer. Son la temperatura de un día soleado, son el ritmo de la vida. Son la simetría de una flor, son las ondas de tu pelo, son el peso de una manzana, son el tempo de tu canción favorita, son un pequeño gesto, pero son un gran gesto también. Las matemáticas nos rodean, están ahí, aunque no las veas. Igual que la vida, los números nos plantean dificultades, pero también nos enseñan que no existe un problema sin solución. La vida son matemáticas, vive y vívelas. Bien, entonces como nos muestra el video y como si nos ponemos a pensar, los números nos rodean, estamos todo el tiempo en presencia de matemáticas, de números. ¿Alguien quiere contarnos algo de hoy que se haya cruzado con un número? Que diga, ah, mira, como en el video. ¿Qué les pareció? Si les parece que es así. Nadie. Sin miedo. ¿Yo puedo contar? Yo estuve trabajando en el negocio, estuve sacando cuentas todo el día. Muy bien, ahí sí que encontraste números. Bien, entonces, lo que vamos a También hacer es... dicen también. ¿Cómo? Ahí en el chat escribieron también algunos. Ah, bien, solo que no los veo. Me parece que es así, los números están en todos lados, siempre estamos rodeados de números. Genial. Bien, Entonces, lo que vamos a hacer es analizar los distintos conjuntos de números con los que nos encontramos en la matemática elemental. Primero vamos a empezar con un problema. Supongamos que la imagen que ven a la derecha es el piso de una habitación. Cada una de estas será las baldosas. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántas baldosas enteras hay? A ver, ¿quién se anima a abrir el micrófono y contarnos cómo podemos hacer para contar esas baldosas que tenemos en el piso de la habitación? Calcular el lado horizontal, o sea, cuántas baldosas hay en horizontal y vertical y multiplicarlo. Y eso te va a dar todo. Perfecto. Entonces, calculamos las baldosas que hay en el lado horizontal, las contamos, calculamos las baldosas que hay en el lado vertical, perdón, horizontal y vertical, y las multiplicamos. Ahí vamos a encontrar el total de baldosas que hay. Ahora dice, si cada baldosa mide 33 centímetros de lado, y vos las querés poner en fila, una al lado de la otra, ¿qué longitud se alcanza? Veamos. Tengo el piso y las que conté antes las quiero poner una al lado de la otra. Sí, siguen. ¿Cómo puedo calcular la longitud que va a medir eso?
Tenés que multiplicar Multiplicar el número de los baldosas centímetros por el la centímetro. cantidad de baldosas. Muy bien. O sea, voy a multiplicar 33 centímetros, que es lo que mide una de las baldosas, por la cantidad total de baldosas que calculamos en la pregunta anterior. Perfecto. Y ahora, si queremos pensar en la dimensión que tiene el suelo, sin olvidarnos de estos pedazos de baldosas, trozos de baldosas que quedaron, porque hasta ahora veníamos contando todas las baldosas enteras, pero si ahora quisiéramos saber la dimensión del suelo entero, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Suponiendo que la baldosa mide 33 centímetros. Se podría multiplicar los 33 centímetros por la cantidad de baldosas horizontales y después los 33 centímetros por la cantidad de baldosas verticales y después, bueno, sacar la superficie. Perfecto. Acá dicen que se cortó, no sé si todos pudieron escuchar bien. No sé si se cortó cuando estaba preguntando o la explicación de la compañera, pero bueno, la pregunta es cómo podríamos calcular la superficie de la habitación si queremos saber la superficie de la dimensión que tiene, perdón, todo el suelo. Como dice, lo que hacemos es multiplicar, suponiendo que cada baldosa tiene 33 centímetros, por el lado, pero ahora tendríamos que considerar estas baldosas que quedaron como trozos, que a ojo pareciera que pueden ser media baldosa, cada una de ellas. Y para la superficie, multiplicamos, como dijo también la compañera, para poder obtener la superficie del suelo. Bien, sigamos. En general, podemos utilizar los números, como vimos también en el video, y como dimos como ejemplo, para contar, para medir, para expresar medidas o para calcular también. Para contar, podemos contar como contamos recién, por ejemplo, también las baldosas, que en este caso pudimos decir, bueno, multiplicamos la longitud porque eran muchas baldosas como para contar, pero también podemos contar la cantidad de estudiantes que hay en una clase, los días que faltan para el invierno, los días para las vacaciones, cuántos días tenemos de vacaciones, todo eso lo podemos contar. Y también, por ejemplo, podemos contar cantidades negativas. Por ejemplo, cuando en el saldo del banco nos dice menos 580 pesos, por ejemplo, es que estamos debiendo plata. También podemos expresar medidas. Las medidas están relacionadas con magnitudes del mismo tipo. Podemos expresar medir precipitaciones anuales, superficies de la habitación, como hicimos recién, expresamos una medida, las temperaturas, etc. Y además de todo esto, con los números podemos operar y realizar operaciones, que es una gran ventaja porque nos permite conocer otras cantidades a partir de las que ya conocemos. Bueno, y ahora vamos a ver los conjuntos de los números que tenemos, son 5 conjuntos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, con el conjunto de los números naturales. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar o aportar algo? Bien, entonces, ¿para qué se utilizan los números naturales? Como dijo recién Karen, hay números para contar, para medir, para expresar medidas o para hacer cálculos. Los números que utilizamos para contar, por ejemplo, nosotros podríamos contar la cantidad de personas en este Zoom que tienen su cámara encendida. Entonces, ahí estaríamos contando. Estos números, estos elementos del conjunto no vacío, son los números naturales. Los identificamos con la letra N y además estos números, que son los naturales de los que estamos hablando, son infinitos. ¿Cómo representamos estos números naturales? Sabemos que los números son el 1, el 2, el 3, el 11, el 20, el 40, y así podríamos seguir porque son infinitos, y a su vez están ordenados. Por ejemplo, el 3 es más grande que el 2, el 10 es más chico que el 11, y esto es lo que nos está permitiendo que los representemos en una recta, como la que vemos en la imagen. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Pero podemos ver que el 0 está incluido en esta recta.
Esto es porque a veces el origen, que es el 0, puede estar incluido dentro de los naturales. En ese caso, en el que el 0 esté incluido dentro de los números naturales, en vez de representarlos con la letra n sola, lo vamos a representar con la letra n donde tiene un subíndice 0. Es decir, una n grande con un 0 chiquito abajo. Bueno, con los números naturales podemos sumar y multiplicar y vamos a tener la certeza de que vamos a obtener otro número natural. Pero no pasa esto cuando queremos dividir o cuando queremos restar. Entonces vamos a definir las propiedades para la suma y para el producto con números naturales. Estos números cumplen con la propiedad asociativa. ¿Qué me dice la propiedad asociativa para la suma? Que si sumo dos números naturales A y B y a este resultado le sumo un C, es igual a que sumar el primer número A y a esto sumarle el resultado de la suma B más C. Lo mismo pasa con el producto. Si multiplico primero dos naturales y a este producto lo multiplico de nuevo por otro número natural, puedo obtener el mismo valor haciendo primero el primer número natural por el producto de los últimos dos. La conmutatividad. ¿Qué me dice la conmutatividad? Que sumar dos números naturales, no importa el orden en que lo sume, va a valer lo mismo la suma. ¿Sí? Si yo hago A más B, va a valer lo mismo que sumar B más A. Lo mismo para el producto. Hacer el producto de dos números naturales, no importa el orden en que los multiplique. También tienen la existencia del elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Este no va a ser el mismo para cada operación. En la suma va a ser el 0, ya que si yo sumo cualquier número natural con 0, me va a dar ese mismo número natural. Y en el producto va a ser el 1, porque todo número multiplicado por 1 me va a dar ese mismo número. Y también tenemos la propiedad de la distributiva del producto respecto de la suma. ¿Qué me dice? Que si hago el producto A por la suma B más C, es lo mismo que hacer A por el número B y sumar A por el número C. Para esto, en la actividad, tienen en el bloque, junto con la teoría, tienen una actividad en la cual consta de dar ejemplos para cada una de ellas. Ahora vamos a hacer alguno de ellos para que lo puedan entender y lo vamos a hacer entre todos, si les parece. Van tirando algunos números y los vamos completando y vamos a comprobar que estas propiedades que decimos valen en realidad. Entonces, por ejemplo, para la suma, ¿qué números les parece que podemos probar? Díganme algunos tres números naturales y vamos a probar que el orden es igual para la asociativa. Ahí en el chat ya pusieron. 4, 2, 1. Puede ser. 4, 2, 1. Bueno, hago entre paréntesis el 4 más 2. Más 1. ¿Se va viendo? Porque tuve que salir del Zoom. Sí, se ve. Bueno, el 4 más 2, primero aplico esa suma. ¿Cuánto es 4 más 2? 6. Bien. 6. Si hago 6 más 1, obtengo 7. Ahora veamos si tomando los mismos números, pero los voy a sumar en distintos órdenes. Ahora voy a decir 4 más 2 más 1. Voy a asociar de distintas formas. Entonces, ¿qué tengo? 4 más, ¿qué tengo entre paréntesis? 3. 3. Bien. ¿Y cuánto me da 4 más 3? 7. Perfecto. Entonces, podemos observar que resolviendo primero la suma de dos números naturales, 4 y 2 por ejemplo, y a esto sumándole 1, obtenemos el mismo valor, que si sumamos el 4 como primer elemento y asociamos el 2 con el 1. Bueno, podemos ver un ejemplo para la asociativa, pero cuando es para el producto. Vamos a hacerlo de una forma parecida a la que hizo Karen, pero en vez de hacer primero una y después la otra, vamos a trabajar las dos a la par, en la igualdad.
Entonces, yo voy a copiar y pegar esto para que sea más fácil a mí editarlo acá. Y vamos a reemplazar los números y vamos a ir manteniendo esta igualdad. Por ejemplo, vamos a reemplazar, si quieren, por los mismos números que le dijeron a ella, y vamos a poner que A es 4, que B es 2, y que C es 1. Dijimos que A es 4, que B es 2, y que C es 1. Entonces, para que se nos cumpla esta igualdad, tenemos que llegar al mismo número de los dos lados. Resolvamos por partes. Primero resolvamos este de un lado, del lado izquierdo, y después del lado derecho. Entonces, ¿cuánto es 4 por 2? 8. 8 por 1. Igual 4 por lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Bien. 2. También da 8. Entonces ahora vuelvo a resolver. 8 por 1, 8. 4 por 2, 8. Entonces vemos que se cumple la igualdad, entonces el ejemplo es válido. La propiedad se cumple. Yo como no lo puedo evitar mientras las chicas hablan, capaz de cada tanto algún bocadillo también voy metiendo. Saben que parece como bastante obvio lo que estamos empezando, pero este tema de tener claras las propiedades desde el principio es muy útil a la hora de que van a ir charlando ahora con las chicas el tema de las ampliaciones de los campos numéricos, y también cuando uno tiene números que no son tan claros, sencillos, obvios y pequeños. Si nosotros acá estuviéramos haciendo el ejemplo con cantidades más grandes, más de una vez nos ha pasado que estamos resolviendo problemas y no se trabaja como si fueran igualdades la idea de tener, por ejemplo, 3 factores, que son los integrantes de un producto, y estar multiplicando 2 primeros y luego agregar el tercero, etc. Si nosotros acá estuviéramos con 58 por 37 por 42. Entonces es re importante que claramente, como lo están haciendo ahora con las chicas, lo podamos hacer con ejemplos de números pequeños, porque tiene muchas ventajas luego. Exactamente, esta que digamos es una base fundamental. Hay que comprender muy bien primero las operaciones y todas sus propiedades con los naturales para poder profundizar con los demás conjuntos a medida que vamos incrementando. Quieren que hagamos una propiedad más y después les queda como para que lo puedan completar. Díganme si quieren 2 números y probamos la de la conmutatividad para la suma. O si les parece que es muy evidente, o si quieren pasamos a lo siguiente. ¿Con el mismo número o otro? Es lo mismo, porque son ejemplos. Bueno, por ejemplo, si tenemos 2 más 3, esto vale 5. Pero si tenemos 3 más 2, es la misma cuenta. Seguimos teniendo 5. Entonces, claro que siempre, no importa en qué orden lo sume a los naturales, vamos a obtener el mismo resultado. Bien, vamos a ver que con el producto también se cumple. Se tomó como A el número 2 y como B el número 3. Entonces tenemos el B 3 y el A es 2. Entonces vamos a decir que, ¿cuánto es 2 por 3? 6. Del lado derecho de la igualdad tenemos 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? También es 6. Entonces vemos que la igualdad se sigue manteniendo. Entonces las otras quedan como... Propiedad ¿sí? Conocida popularmente como. ¿Cómo se la recita siempre esa propiedad? El orden de los factores no altera el producto. Claro, esa es re popular, está buenísimo. Bien. Bien. Entonces quedan unas como actividades. Quedan ahí algunas como para que los puedan completar con ejemplos. Si quieren pueden animarse a probar con ejemplos más distintos, no usemos números chicos, ahora lo usamos así como para que se vea la idea, pero como decía Norma recién, a veces cuando trabajamos con números grandes empiezan a entrar esas dudas.
que parecen tan sencillas ahora. Bueno, ahora vamos a ver unas reglas prácticas. Esta propiedad distributiva, de la que hablábamos en la tabla anterior, es la que nos permite presentar ciertas estrategias a la hora de realizar algunos cálculos. Por ejemplo, podemos sacar factor común. ¿Qué es sacar factor común? En el ejemplo tenemos una cuenta que tiene 3 términos. 23 por 4 más 23 por 6 más 23 por 12. El factor que se nos está repitiendo vemos que es el 23, porque está en los 3 términos. Entonces, sacar factor común es como extraer el término que se repite de todos y vemos que está multiplicando al término siguiente. Entonces nos va a quedar 23 por, y entre paréntesis vamos a poner los números que están afectados por este 23 con la operación que nos corresponda. En este caso son los 3 sumas. Entonces nos va a quedar 23 por 4 más 6 más 12, y ahí ya vamos a poder resolver la cuenta dentro del paréntesis para luego multiplicarla por el 23. Otra de las estrategias es agrupar en términos semejantes. ¿Qué es esto? Esto es que vamos a tener que juntar aquellos términos que tengan lo mismo. Por ejemplo, la cuenta es 3x más 4y más 11x más 9z más 5y. Acá vemos que hay 2 términos que tienen x y hay 2 términos que tienen y. Y el término que tiene z está solo, pero no importa, va a quedar, no lo vamos a poder agrupar con otro. Vamos a tener que agrupar el 3x con el 11x, el 4y con el 5y y el 9z nos va a quedar solo. De estos términos que hemos agrupado, vamos a poder aplicar la propiedad anterior, porque la x es la que se repite, entonces vamos a poder sacar factor común de estos términos. Y nos va a quedar el 3x más el 11x, al que le vamos a poder sacar la x y nos va a quedar 3 más 11x. Lo mismo vamos a poder hacer con el y. Los términos que tienen y son 4 por y más 5 por y. Entonces nos va a quedar 4 más 5 por y. Y el 9z para después y podemos así terminar la resolución. Otra de las estrategias es eliminar paréntesis. Eliminar paréntesis consta, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en aplicar la propiedad distributiva. Tenemos 4 por un paréntesis con 3 términos. Lo que vamos a hacer es repartir el 4, o sea, distribuir el 4 a cada uno de los términos. 4 por 3 más, porque es la operación que está acá, más 4 por 2x más 4 por 5x cuadrado. Y de esta forma vamos a poder resolver la siguiente cuenta. ¿Se entendió? ¿Van siguiendo hasta acá? Sí, se entiende. Sí, se entiende bien. Bárbaro. Bien, esto que comentaba recién mi compañera, es importante recordar que cuando se tienen operaciones como por ejemplo A por B más C o A más B por C, si no están los paréntesis, lo que se ejecuta primero es el producto. Entonces no es lo mismo tener A por B más C que tener A por y entre paréntesis B más C. Esto se hace cuando se le quiere dar prioridad a la suma, se ponen los paréntesis. ¿Por qué? Porque si podemos ver que A por B, entre paréntesis, B más C, si aplicamos la propiedad distributiva que vimos anteriormente, es lo mismo que tener A por B más A por C, que no es lo mismo que tener A por B más C solo. ¿Se entiende? ¿Quieren algunos ejemplos acá o también ya? Si quieren podemos hacer ejemplos si lo entienden. Estaría bueno un ejemplo o dos como para entenderlo. Dale, perfecto. Ahí escribo acá mismo. Yo voy a ir escribiendo, les va a ir apareciendo a medida que le vaya dando enter. Por ejemplo, tomo los números. 4 por 2 más
3. Ahí les tiene que aparecer ahora. Ahí les aparece, ¿no? Bien. Esto sería tener A por B más C. ¿Sí? Yo tengo como que el A fuera el 4, el B el 2 y el C 3. Esto, si yo resuelvo, voy a tener que resolver primero el producto. Entonces, voy a resolver el 4 por 2, que es 8. A ese resultado de 4 por 2, voy a sumarle 3. ¿Sí? Esto es tener, ahí va apareciendo, 8 más 3. Si yo digo 8 más 3, es 11. ¿Sí? Pero, ¿dónde está la diferencia? Por ejemplo, si yo pongo paréntesis, voy a tener 4 por, entre paréntesis, 2 más 3. Ahí les aparece. Uy. Sí, Bien. ahí aparece. Bien. ¿Qué es lo que me dice la propiedad distributiva que vimos anteriormente? Que cuando yo tengo un producto y tengo una suma, distribuyo el producto para cada uno de los elementos de la suma. Entonces, esto es lo mismo que tener 4 por 2 más 4 por 3. ¿Sí? Y de ahí, si yo resuelvo esa suma y esos productos, tengo 8 más 4 por 3, que es 12. De ahí ya vemos que me da distinto de 11, ¿no? ¿Se entiende? O sea, veamos cómo afecta, ¿no?, el tener paréntesis o no. Porque los paréntesis me está indicando que tengo que resolver primero una operación y después ejecutar la otra. ¿Se entiende? Justamente con esta propiedad distributiva que vimos anteriormente, que lo que me dice es que cuando tengo un producto y una suma, lo distribuyo. No sé si a alguien le quedó alguna duda con esto. ¿Quieren otro ejemplo? No hay problema. No, Bueno. perfecto. Bueno, mucho. Ahí está. Bien. Buenísimo. Bueno, dentro de los naturales podemos encontrar otras operaciones también. Por ejemplo, una de ellas es la división. La idea de división dentro de este conjunto es la de reparto. Por ejemplo, tengo 100 caramelos y los quiero repartir en 5 personas. Ese 100 va a ser lo que llamamos dividendo. Y ese 5, esas 5 personas, en este caso, por ejemplo, va a ser lo que llamamos el divisor. La cantidad de caramelos que le toque a cada una de las personas va a ser el cociente, que en este caso va a ser 20. ¿Por qué? Porque 20 por 5 nos va a dar 100. Es decir, que a cada persona le va a tocar 20 caramelos. Y no nos va a sobrar ninguno, o sea, no vamos a tener eso que se llama resto. Cuando son divisiones de este estilo, que no nos da un resto, digamos que la división es para todos la misma, siempre se trata de lo mismo, sino que no nos sobra nada, la división se llama exacta. En caso, supongamos que tenemos 100 caramelos y ahora los queremos dividir entre 7 personas. Vamos a dividir a cada uno 14, vamos a dar 98 caramelos y nos van a quedar 2, que esos 2 no nos alcanza para darle uno a cada una más. Entonces, este tipo de divisiones en donde obtenemos un resto, le llamamos que son divisiones enteras. Acá podemos ver en las imágenes que tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. La división es exacta porque nos da 0. Y en este es el ejemplo en el que la división es entera porque tenemos un resto de 2. Perdón. ¿Sí? ¿Cae? Bueno, otras operaciones como la potenciación. Una potenciación en los números naturales
es, en definitiva, una multiplicación reiterada, o sea, es decir, se multiplica el número que quiero calcular la potencia. No, tengo, por ejemplo, a a la 1 es a, pero si tengo al cuadrado es multiplicar 2 veces ese mismo número a. Si tengo al cubo es multiplicar 3 veces ese mismo a, ¿sí? Es a por a por a. Y si tengo n, a a la n es multiplicar n veces, es hacer a por a por a por a, n veces. Es decir, es multiplicar reiteradamente el número como la potencia me indique. Algunas propiedades de la potencia se pueden obtener a través de esta definición. Las propiedades de la potencia son que teniendo a a la n por a a la m, es decir, un mismo número natural, lo elevo a la n y lo multiplico por ese mismo número natural elevado a la m. Entonces, el resultado de ese producto va a ser ese mismo número natural elevado a la n más m, es decir, el exponente va a ser n más m. Si tengo a a la n, un número natural a, elevado a la n por un número natural b elevado a la n también, o sea que tengo el mismo exponente en el producto, pero tengo las distintas bases, es lo mismo que hacer el producto de a por b y eso elevarlo a la n. Y si tengo un número natural a elevado a la m, y esto lo elevo a la n, es tener ese número natural a elevado a la potencia m por n. ¿Por qué decimos que estas propiedades se pueden desarrollar a través de la definición que vimos? Veamos un caso, por ejemplo, el de a a la n por a a la m. Como dijimos en la definición, a a la n es tener a por a por a por a por a n veces. Esto lo multiplicamos por a a la m. ¿Qué es a a la m? Es tener a por a por a por a por a m veces. Entonces, tenemos el producto de a por a por a por a y otra vez por a por a por a por a. Lo tenemos n veces y m veces. O sea que en total tenemos n más m veces el a. De ahí es que se llega a que la potencia es n más m y el exponente es a. Si quieren lo vemos con un ejemplito numérico. O no sé si se entiende. Quieren que, por ejemplo, si consideramos, vamos a hacer un ejemplito sencillo que por ahí con los números siempre se ve más claro. Por ejemplo, acá no puedo poner exponente, pero voy a poner este simbolito como si fuera está elevado. Entonces, veamos por ejemplo 2 al cuadrado. Esto multiplicado por 2, o sea, vamos a considerar el mismo a al cubo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo acá es ese mismo a elevado al cuadrado, o sea, mi exponente n es 2 en un caso, y tengo ese mismo a que es el 2 elevado a la m, donde mi m es 3. ¿Sí? Entonces, 2 al cuadrado, ¿qué es? 2 por 2. Y a eso lo tengo multiplicado por 2 al cubo, que 2 al cubo que es 2 por 2 por 2. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, me quedo medio corrido, pero que por ahí se entiende. Que en definitiva, lo que tenemos es el 2 5 veces. ¿Se entiende? Tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Que por la definición de potencia, justamente, cuando yo tengo un número a elevado a la n, es tener 2 por 2 por 2 n veces. En este caso tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Esto es tener 2 elevado a la 5. ¿Sí? Donde el n es 5, tengo 5 veces el 2. Ahí va el 2 a la 5. ¿Sí? Y ese 5 justamente es 3 más 2, que son los exponentes que tenía anteriormente.
¿Se entiende? ¿Alguna duda? Se ¿Algo que entiende. quieran Se preguntar? entendió. Bien. En el teórico, buenísimo, ahí están escribiendo en el chat que también entendieron. En el teórico tienen como actividad justificar estas dos propiedades que quedan. Vamos a hacer, si quieren, la segunda propiedad, así les queda otra de las justificaciones, y la tercera la intentan hacer ustedes y cualquier cosa después lo consultan. En todos los prácticos van a poder consultar todas estas actividades que quedan, las pueden cada uno después consultar con los chicos. Bueno, por ejemplo, similar a lo que hicimos anteriormente. A a la n por b a la n. ¿Qué es tener a la n? Es tener a por a por a por a n cantidad de veces. Esto lo multiplicamos por b a la n. ¿Qué es tener b a la n? Es tener b por b por b por b n veces. ¿Sí? Entonces, sabemos que el producto de números naturales, lo vimos anteriormente en las propiedades, es conmutativo y es asociativo. Entonces, podemos asociar y conmutar el a por b. Es decir, este a que está acá, por ejemplo, a ver si rayo para que se vea, porque no sé si me van viendo, si no. Por ejemplo, este a lo multiplico con este primer b. Y este otro a lo multiplico con este otro b. Y así sucesivamente hasta que el enésimo a, o sea, el último a, que va a ser el de la posición n, lo multiplico por el de la posición n del b. Entonces lo que estoy teniendo, si los voy multiplicando de esta forma, es a por b, por a por b, por a por b, es simplemente ordenarlos en otro orden. Pero voy a tener n veces a, n veces b, porque de acá viene el n, ¿no? Entonces esto no es más que tener el a por b, n veces. A por b, a por b, a por b, n veces. Entonces, de ahí que la propiedad lo que me dice es lo mismo tener a por b a la n que a la n por b a la n. ¿Se entendió? ¿Quieren algún ejemplito de este o van bien? Perfecto. Por ahí estaría Vamos a bueno... aplicar en la actividad. Igual lo vamos a aplicar en una actividad un poquito más adelante. Sí, sí, seguro. Está bueno si entienden por ahí más que nada la idea para que ustedes también puedan hacer la siguiente, para la siguiente propiedad. Bien, entonces, como tenemos la potenciación, también tenemos la radicación. Que la radicación, que son las raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, o podemos seguir subiendo el número de índices, es una forma diferente de escribir una potencia. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tenemos la raíz enésima de a, es decir, la raíz n de a, nos va a dar como resultado x. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a dar como resultado x? Porque x elevado a la n nos va a dar a. Veámoslo más claro con un ejemplo. Tengo la raíz cuadrada de 16, es decir, mi n es 2 y mi a es 16. Y dice que me da 4. ¿Por qué me da 4? Porque 4 elevado al cuadrado me da 16, es decir, x elevado a mi n es 2, me da 16. En caso de que tenga una raíz cúbica, va a ser exactamente igual. La raíz cúbica de 216, mi a ahora va a ser 216 y mi n va a ser 3, me da 6, es decir, mi x va a ser 6. ¿Por qué? Porque 6 elevado a mi n, que es 3, es decir, 6 al cubo, es 216. Y así podemos seguir con todas las raíces que tengamos. Cuando estamos dentro de los números naturales y hacemos el cálculo de una raíz, y no es un número exacto, no tiene sentido que lo hagamos porque no nos estamos moviendo dentro del número del conjunto de los naturales. Entonces, siempre tenemos que prestar atención dentro de qué conjunto estamos trabajando, porque ya vamos a ver más adelante que
que podemos hacer otros cálculos, y en este caso el número nos tiene que dar exacto. Tenemos unas actividades para desarrollar que voy a necesitar que me ayuden. También están en el bloque, en el el teórico, bloque. así que todas estas actividades las pueden ir siguiendo y después para practicar un poco. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar las propiedades de potencia que vimos recién. Yo tendría que traerlas para que las tengan presentes, pero las podemos ir mostrando de arriba. Dice, a elevado al cubo y todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuál era la propiedad que tengo que aplicar ahí? ¿Alguien se acuerda? Multiplicar las potencias sería. Bien. Si es que está entre paréntesis. Entonces, acá me quedaría a elevado A la sexta. Sí, ya lo puse. A la sexta. Por a elevado a la cuánto? A la 10. 10. Bien. ¿Y ahora qué otra propiedad tengo que aplicar? Y ahora sumo las potencias. Te faltó una, Dai. Perdón, no lo vi. No, está ahí, está avisado. Por a. Me adelanté. Bien, ¿cómo me decías qué propiedad tengo que aplicar ahora? Suma de potencias. Bien, entonces tengo la misma base, lo que voy a hacer es sumar las potencias. Que va a ser 6 más 10 más 1. Más 1. 1. Perfecto. Entonces esto me va a dar a elevado. Ay. Es más difícil de lo que yo pensaba esto. Porque tengo que editar la ecuación. Si no usa el simbolito que estaba usando del piquito nomás, para poder escribir fácil. A la 17. Sí, es que cuando pongo el símbolo de ese del piquito me pone la fórmula. Entonces, aplicamos dos propiedades acá. La de potencia y la misma base sumo los exponentes. Hago una intervención re pequeñita. ¿Vieron, chicos y chicas, que muchas de estas propiedades seguramente ustedes las conocen, las recuerdan de secundario, otros más o menos y demás? Y acá lo que estamos trabajando mucho con fuerza en cómo ya se expresan simbólicamente, cómo se leen, cómo se dicen, porque estas son cuestiones que también hacen a que nosotros podamos manejarnos mejor matemáticamente. Hay un tema acá justo con estas propiedades, que es esa serie de nombrecitos y de qué cosa es la potencia y de qué cosa es el exponente. Ustedes cuando dicen productos, por ejemplo, o potencia de otra potencia, haciendo referencia a las propiedades, tiene que quedar bien claro, porque he escuchado, me parece, en algunas intervenciones por ahí, que decimos potencia cuando hablamos del exponente. En realidad, la potencia es todo el resultado de hacer, por ejemplo, a la 17. Pero si yo estoy refiriéndome a sumar, estoy sumando sus exponentes, no estoy sumando las potencias. Porque acá lo que estoy haciendo es multiplicar una potencia que es a la sexta por otra potencia que es a la 10, por otra potencia que es a la 1. Las bases son las AES, y los exponentes son respectivamente 6, 10 y 1. Son solo pequeños detalles y sutilezas, pero en muchos casos esto es lo que vamos a trabajar acá. Cómo expresamos bien también esas sutilezas para poder llegar bien a los resultados. Y siempre charlamos con los chicos del profesorado, que nosotros también estamos tan acostumbrados a decir las propiedades y demás, que no nos acordamos por ahí de todos los detalles que tenemos que poder remarcar, ¿no? Pero acá recordar bien qué es base, qué es exponente y qué es potencia. Eso es el comentarito que quería hacer. Gracias. Entonces, ¿se entendió? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Bueno, y por ejemplo, podemos hacer un ejemplo con raíz en el siguiente. Por ejemplo, para calcular la raíz
cúbica de 3375. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué número se les ocurre que puede ser? ¿Cómo puedo calcularlo? ¿Alguien me quiere tirar? Por ejemplo, si yo El les mismo digo... número Si multiplicado no, 3 veces. se puede hacer 3375 dividido 3. El mismo número multiplicado 3 veces. Bien, me Que te dé dijeron... ese resultado. Que te dé ese resultado. Por ejemplo, 15 por 15 por 15 da 3375. Bien. Bueno, acá una compañera dijo 15 por 15 por 15. Y da 3375. Perfecto, este sería la raíz cúbica de 3375. Otro comentario que escuché es hacer 3375 dividido 3 y ver si ese resultado, ¿no? Si yo hago 3375 dividido 3, ¿qué obtengo? Obviamente un resultado totalmente diferente. Sí, ¿Cuál es 1000 el y pico. resultado? 1125. 1125. ¿Podría ser 1125 la raíz cúbica de 3373? ¿3375? No. Tiene que ser un número muy chico. Tiene que ser un número chico. Bueno, Tendría que Habría ser que 15 a la 3. exacto. Claro, se puede representar como x a la 3. Exacto. Sería el 15 al cubo, que cuando yo hago 15 por 15 Claro. por 15, ¿vieron acá la diferencia entre potencia? Esto es muy común confundirse y querer dividirlo. Es muy común querer dividir y probar. Pero bueno, acá podemos ver cómo la diferencia de hacer el producto reiterado de un número y el producto de un número, porque ¿qué es esto en sí? 1125 dividido, ¿qué es esta cuenta? O sea, si yo digo 3375 dividido 3, ¿por qué me da 1125? Porque estás dividiendo el número en 3 partes. O sea, nada que ver lo que dije. Está bien, perfecto. Esto es 1125 por 3. Pero dividiendo para obtener el resultado que querés que sería 15, lo tenés que dividir al 3375 dividido 15 y el resultado lo dividís por 15. ¿Cómo? Perdón, no llegué a escuchar muy bien. Que a lo sumo para hacerlo dividiendo debería dividir 3375 dividido 15 y el resultado lo dividís por 15 otra vez y ahí sí te da el resultado. Yo lo escuché, lo que dijo es que si quieres resolver eso con una división, tenés que hacer 3375 dividido 15, ahí dividirlo de nuevo por 15 y de nuevo por 15. Eso es lo que escuché yo, no sé si es Bien, verdad. pero ahí ya conocerías cuál es el número que elevado al cubo te va a dar, Ya conoces el digamos, ya resultado. conoces el 15. Claro, eso ya conociendo. Claro. Claro, pero ¿cómo haces para, o sea, teniendo la raíz así, cómo haces para conocer el número si... Puedes hacer 3375 igual a x elevado a la 3. Claro. Que sería tener la raíz cúbica de... Que al fin y al cabo despejar x sería lo mismo, claro. Claro. Es buscar el número que multiplicado por sí mismo te dé 3 veces el 3375. Ah, ok. Lo mismo, no sé si ahora o después, pero vamos a ver unas estrategias para decir cómo llegamos a ese 15.
porque aquí el 15 es un número pequeño, pero si nosotros buscamos con números más grandes y estamos ensayando, que es buena estrategia ir probando, nos puede llevar mucho tiempo. No sé si las chicas lo van a explicar ahora o luego, pero vamos a ver unas estrategias para ver si podemos colaborar para, matemáticamente, para tener una técnica para poder sacar la raíz cúbica, por ejemplo, de 3.375. No quisimos plantearla ahora por el tema de que no habíamos hablado de lo que vamos a usar, pero si quieren podemos contar la idea y las podemos charlar cada uno en los prácticos, desarrollándolo bien como es. La idea es poder factorizar el número que tengo dentro de la raíz, para así poder encontrar fácilmente el número, este 15, que elevado al cubo me va a dar 3.375. Es decir, voy a tener que poder factorizar el 3.375 en factores primos, lo voy a poder reemplazar donde tengo ese 3.375 por ese factor, por esos factores que encontré, y ahí voy a poder aplicar otras propiedades de la raíz para poder encontrar el 15. No quisimos explicarlo ahora detalladamente porque no vimos todas las propiedades de la raíz. Entonces podemos como ampliarlo en un práctico, por ejemplo. Ya vamos hacia allá. Bien. Bueno. Bueno, hasta acá, números naturales. Vamos a ver otro conjunto de números, que son los enteros. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos. Bueno, para los números enteros, vamos a ver qué diferencia hay con los enteros. Anteriormente con los números naturales, como habíamos dicho, podíamos multiplicar, podíamos sumar y tener la seguridad de que íbamos a obtener otro número natural. Ahora, vamos a ampliar este conjunto y vamos a considerar los negativos, los opuestos de estos números naturales, al cual vamos a llamar Z, que es el conjunto de los números enteros, incluyendo los naturales, el cero y sus opuestos, sus negativos. Y con ellos vamos a poder sumar y multiplicar, y a su vez vamos a poder restar con la seguridad de que vamos a obtener otro número natural. Estos números los podemos representar también gráficamente en una recta. Como vimos anteriormente, los números naturales los representamos en la recta, donde consideramos del 0 hacia el infinito, porque son infinitos. Estos también van a ser infinitos. De por sí están todos los números naturales incluidos, el 0 y sus opuestos, sus negativos. Entonces, también vamos a representarlos en la recta. Estos incluyen un orden, tienen un criterio de orden. Los naturales, el 0, es decir, los naturales que vienen a ser el 0 y los positivos, los enteros positivos, están ordenados ya anteriormente por ser los naturales y son mayores que todos los negativos. Y a su vez, vamos a considerar, por ejemplo, el criterio de orden que si un número natural A es menor que otro B, entonces el opuesto de A es mayor que el opuesto de B. ¿Cómo es esto? Veámoslo en la recta. Por ejemplo, es decir, siempre que de los negativos el que esté más cerca del 0 va a ser más grande, y el que de los positivos más lejos del 0 más grande es. Por ejemplo, tomemos el 2 y el 3, son dos números naturales, donde el 2 es menor que el 3. Pero podemos ver que el menos 2 va a ser mayor que el menos 3. ¿Sí? A veces, volviendo a lo que decía Karen, es bueno recordarlo que en realidad ella me enseñó, es como cuando uno piensa en esto, siempre presta confusión en la parte de los negativos, cuál es mayor que cuál, para no tener que acordarse menos A, menos B, cuál es mayor que otro. Siempre en los negativos, quien esté más cerca que el 0 o más a la derecha, va a ser más grande que el que esté más a la izquierda, como una forma práctica de recordarlo. Bien, ahora veamos qué es el valor absoluto.
El valor absoluto de un número es el valor numérico que tiene el mismo. Es decir, es la magnitud. Pero tenemos que olvidarnos del signo. Es decir, tenemos que prescindir del signo. El valor absoluto se escribe una letra que puede ser X. Comúnmente siempre usamos X, pero puede ser A, B, C, D, cualquiera, entre barras, y se define como vamos a ver. El valor absoluto de un número natural es el mismo. Números naturales dijimos del 0 en adelante. 0, 1, 2, bueno, por ejemplo, el valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de 0 es 0. Cuando el valor absoluto tenga un número negativo, vamos a decir que es el opuesto del número. Por ejemplo, tengo menos 3, el valor absoluto es el opuesto de menos 3, que va a ser 3. Tengo menos 15, el valor absoluto de menos 15 va a ser 15. ¿Y cómo interpretamos esto de valor absoluto gráficamente? Es la distancia entre el número y el 0. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, como dice acá, es la distancia que tenemos entre ese menos 3 y el 0, que vamos a contar. 1, 2, 3, nos dio 3 positivos. ¿Cuál es el valor absoluto de 4? Es la distancia entre ese 4 y el 0. Vemos que también tenemos 4 unidades. De esta forma vemos que lo que es valor absoluto. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Bien. Ahora vamos a ver unas propiedades. Vimos las propiedades del conjunto de los números naturales. Ahora tenemos el conjunto de los números enteros y este fue construido de forma tal que compartan ciertas propiedades con los números naturales. Pero además le agrega algunas. Tenemos la propiedad asociativa, que la comparte con los números naturales como vimos hoy. La propiedad conmutativa también la comparte con los números naturales. La existencia del elemento neutro también comparte con los naturales y ahora le agrega una nueva que es todo número entero tiene un opuesto. Es decir, que al número que yo tengo lo sumo con su opuesto y me da el valor 0. Tengo el número A, le sumo su opuesto que es menos A y tengo 0. Lo que esta propiedad nos está permitiendo es la operación de la resta. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer A menos B, voy a sumarle a A el opuesto de B. A ver si puedo escribir. Por ejemplo, tengo 2, vamos a poner más grande, 5 menos 3. ¿Ustedes ven lo que escribo? Sí, perfecto. Bien. 5 menos 3, voy a tener que hacer 5 más, le sumo el opuesto de 3. Entonces, vamos a ver la igualdad. 5 menos 3 es 2. Y 5 más el opuesto de 3 es 2. Entonces, como veíamos hoy, tenemos las propiedades de los naturales, que ya las hicimos un ejemplo y todo. Ahora tenemos las propiedades de los enteros y le agregamos una propiedad más, que es lo que nos está permitiendo realizar cuentas de resta, digamos, hacer resta entre números gracias a esta propiedad. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y también tenemos la propiedad distributiva que la comparte con los naturales. Yo quería decir que también es cierto que a medida que ampliamos un poco, empiezan a aparecer formalidades, ¿no? Porque uno después cuando tiene la posibilidad de restar, resta, pero acá lo que estamos diciendo es que con la ampliación de los campos numéricos, las chicas habían dicho hoy, con los naturales no tenemos garantías de que si tenemos dos números naturales los restemos y obtengamos un natural, y ahora
con los enteros sí podemos restar con tranquilidad y siempre lo que vamos a obtener como resultado es un número entero. Y para dar garantías a esas propiedades es que también se buscan estas cuestiones de las formas. Esto de que aparezca como el último que ustedes habían puesto ahí en la tabla, lo de los simétricos, cuando uno lo dice como formalidad, es que la suma de los simétricos me da el neutro de la suma, y si uno lo dice así, en esas palabras, uno dice, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos diciendo? Entonces, estamos tratando de poner ejemplos para que cuando uno lee en un libro de matemática, en cualquier texto, estas propiedades pueda traducir qué diferencia hay entre neutro para una operación, neutro para otra operación, simétrico, que no es lo mismo que neutro, pero y entonces, ¿qué es? Opuesto, y empiezan a aparecer un montón de palabras que capaz que en los ejemplos numéricos son sencillas, pero que también tenemos que poder leerlas de alguna bibliografía, poder entender qué quieren decir esas propiedades, ¿no? Bueno, eso, comentario, todas las formalidades que empiezan a aparecer. Claro, esta operación que, digamos, la resta, por ejemplo, esto que decíamos de que no podemos restar dos naturales y tener certeza de que sea un natural. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago 3 menos 1, estoy restando dos naturales y tengo 2, y es otro natural. Pero si yo tomo un natural más grande, 5, y le resto 6, no obtengo otro natural. ¿Sí? Esto es a lo que vamos de que el producto y la suma sí lo vamos a poder aplicar en los naturales y siempre vamos a tener otro natural. En los enteros se nos agregan estas propiedades que nos permite sumar, restar y multiplicar y siempre obtener otro entero. Bueno, vamos a ver unas reglas y ejemplos también prácticos a la hora de operar con números enteros. Cuando tenemos que sumar números positivos y negativos, agrupamos por un lado los positivos, por otro los negativos, restamos y nos quedamos con el signo del que tenga mayor valor absoluto. Veamos un ejemplito, porque así dicho parece... Veamos, si tenemos 7 más el opuesto de 5, o sea, el menos 5, más el menos 11, más el 15, más el menos 17, y el 3 más el 3, vamos a agrupar con un paréntesis todos los que sean con signos positivos. Y los vamos a sumar. Vamos a decir 7 más 15 más 3. Más, menos, o sea, vamos a sumar el opuesto de lo que nos dé al agrupar y sumar todos los que tengan signos negativos. Es decir, en un paréntesis agrupamos el 5, el 11, el 17 y los sumamos. Y a este le ponemos signo negativo porque todos ellos tienen signo negativo. Entonces, restamos esta operación sumando 7, 15 y 3, tenemos 25, restamos con el 33 y el signo que va a tener el resultado es el que tenga mayor valor absoluto. Entre el 25 y el 33, el 33 tiene mayor valor absoluto. Pensémoslo como instancia, a ver si se entiende esto de valor absoluto. Si yo digo, recorrí 33 kilómetros, es más grande que recorrer 25 kilómetros. Esto por esto la distancia, porque la distancia siempre es positiva. Entonces, el que tiene mayor valor absoluto es el 33, por más que sea negativo. Y de ahí el signo es negativo. No sé si quieren que hagamos otro ejemplo, o con este que está ahí se puede ver. Claro, es como decir que debes 33 pesos y pagás 25, entonces termina ganando el negativo. Claro. Seguís debiendo, digamos. Exacto, ese ejemplo es muy claro. Por ahí en el comentario pusieron, dale, sí que quieren otro ejemplo o seguimos nomás. ¿Quieren ver otro ejemplo de esto de agrupar números? Igual creo que más adelante seguimos trabajando con esto, pero si por ahí a alguien le quedó una duda. ¿Pueden hacer otro ejemplo? Dale. Ahí voy. Veamos. Por ejemplo, si tengo 5, los que yo escriba no les va a aparecer hasta que no le dé enter. Así que aguántame un segundo.
Bueno, ahí tiene que aparecer, ahí está. Por ejemplo, 5 más menos 2 más 4 más menos 1. ¿Sí? Vamos a agrupar por un lado los que son positivos. ¿Cuáles son positivos? Ustedes díganme y yo escribo. El 5 y el 4. Bien. Esperen que se me salió. 5 y 4. Bien. Agrupo por un lado el 5 y el 4, los sumo. ¿Y cuáles son negativos? El menos 2 y el menos 1. Bien. Entonces tengo 5 más 4 más menos el 2 y el 1. ¿Cómo resuelvo esto? Primero resuelvo el paréntesis que tengo el 5 más 4. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. Resto. ¿Cuánto es el 2 más el 1? 3. 3 negativos. Entonces me queda el 9 más menos el 3. ¿No? Me quedo ahí el menos 3 solo. Entonces, para que no se asusten, perdón, luego, se puede poner directamente así como la suma de los positivos menos la suma de los negativos. Digo, en la práctica después, más allá de que las chicas tienen que enunciarlo como formalidad, cómo se va construyendo, en la práctica no van a tener más dificultades que esa. Perdón, Karen. Sí, sí. Claro, o sea, esto es para que se entienda lo que se hace en sí. Siempre sumamos, en realidad lo que hacemos es sumar, pero sumamos el opuesto de un número positivo. Entonces, si tenemos 9, bueno, más menos 3 o 9 menos 3, es 6. Resté. ¿Y cuál tiene el signo más grande? El 9. El 9. Entonces Es el positivo. resultado es positivo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí, se otra entiende. regla práctica que usamos es sacar paréntesis. Bueno, si un paréntesis está precedido de un signo menos, entonces lo que podemos hacer es sacar ese paréntesis, cambiar el signo de todos los términos que estén dentro del paréntesis. En el ejemplo tenemos 3 menos 5, bueno, ven que acá ya algunos no dejamos de usar esa terminación de más, menos. 3 menos 5 más 8, menos. Y tenemos el paréntesis es 4 menos 13 más 6 menos 11. Si queremos desarmar ese paréntesis, podemos decir que es 3 menos 5 más 8, que era lo que teníamos antes, y vamos a ese menos, le vamos a hacer que le cambie el signo a cada uno de los términos de adentro. Entonces, si el 4 tenía símbolo positivo, va a pasar a ser negativo. El 13, que tenía símbolo negativo, va a pasar a ser positivo. El 6 va a pasar de positivo a ser negativo. El 11, que estaba negativo, pasa a ser positivo. Lo mismo con este término, menos el menos 3 es tener el 3. ¿Sí? Me saco el signo menos que está fuera del paréntesis y lo de adentro le invierto el signo. Después es agrupar, como en el paso anterior, los positivos, los negativos. Sumo todos los positivos, sumo todos los negativos, los resto y pongo el signo del que tenga mayor valor. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Ahí están escribiendo también en el chat. Bueno, el producto de números enteros verifica la regla de los signos. ¿Qué es la regla de los signos? Esto de que si tengo tengo el producto de dos términos positivos, el resultado va a ser positivo. Si tengo el producto de dos términos con distinto signo, no importa si el producto tenga primero positivo, después negativo, o primero negativo y después positivo, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Veamos también esto, ¿por qué no importa si está primero positivo y después negativo? Porque ya sabemos que el producto es conmutativo. Entonces, por ejemplo, el más por más, bueno, 5 por 7, 35, dos signos positivos me da positivo. Por ejemplo, si tenemos 4 por menos 3, es multiplicar el producto, 4 por 3, que es 12, y el signo es negativo.
No importa en qué orden esté, sabemos que el producto es conmutativo. Ya lo vimos en las propiedades. Entonces, si tuviera menos 3 por 4, va a seguir siendo 12 y el signo negativo. De igual manera, si tengo menos 5 por 4, entonces es 5 por 4 y el signo negativo. Y dos de signos negativos me dan un valor positivo. ¿Algunas dudas que tengan preguntas? Se entiende todo. Bueno. Perfecto. Ahora vamos a ir a unas preguntitas que están también en el teórico y tenemos un jam formado para ver algunas preguntitas. A ver si ustedes nos pueden decir. ¿Existe un número natural existe un número entero que sea mayor o igual que todos los demás? ¿Qué piensan? Pusimos una recta como para que ubiquen, vean. Esto sabemos que los enteros siguen, pero para que marquen ahí y digan, ¿les parece que puede existir un número entero que sea mayor o igual que todos los demás? Por ejemplo, a ver, voy a poner un color. Si yo me paro en el 3, no puedo escribir, así. ¿Hay un número que sea mayor? Sí. Muchos, ¿no? Infinitos. Infinitos. Entonces, ¿existe un número que sea un número entero que sea mayor o igual que todos los otros? Sí. Infinito. Bien. ¿Y existe alguno que sea menor o igual que todos los demás? El menos infinito. Claro, estamos hablando de que son infinitos, entonces siempre voy a tener un número mayor al que me ubiqué y siempre voy a tener un número menor al que me ubiqué. Veamos otra de las preguntas. Claro. Perdón, porque ahí tengo que parar un cachito porque acá siempre se genera una confusión. El infinito no es un número, es un concepto. Es una idea. Las chicas están dudando hasta dónde les dicen y hasta dónde no. Entonces, acá lo que preguntan es si existe un número, si yo puedo decir 2.000, 3 millones, 5 billones, 7.300 billones, uno que sea mayor o igual que cualquier otro de los números enteros. Ustedes ya van a ver, y desde distintos ámbitos y justificaciones, la idea de infinito es eso, es una idea, pero no hay ningún número que se llame infinito. Y acá les pregunta por eso, por un número. Entonces, en realidad la respuesta bien expresada sería 2 puntos. ¿Quién la dice? A ver, ¿alguien se anima? Sí, existen infinitos números. O sea, todos los números, supongo. Pero vos te parece que de todos los naturales, vos me decís todos los enteros, perdón, son infinitos. Si nos vamos para los negativos, tenemos infinitos negativos, si nos vamos a los positivos, tenemos infinitos positivos. De todos esos números que podés tomar enteros, ¿hay uno que vos digas, yo tomo este número y es más grande que todos los demás enteros que existen? No, es imposible. No, entonces no. No existe un número que sea el final de todo. Eso. Miren Por si ejemplo, preguntamos, perdón, iba a hacer un ejemplo, ahí va acá. Por Claro, ejemplo, al si ser tomamos los naturales, y yo te digo, ¿existe un número que sea más chico que todos los naturales? El 0. Exacto. Porque de los naturales sí partimos desde el 0, pero ¿y si te digo, existe un natural que sea más grande que todos los demás? No, imposible. Claro, ahí no. Bien. Ahí Entonces está ahora sí se entiende la idea del infinito. Claro, ahí está expresada correctamente la respuesta. Bien, veamos otra.
¿Cuántos números enteros existen entre los números consecutivos 3 y 4? Estoy en el 3 y estoy en el 4. ¿Cuántos números enteros existen entre esos números? 10. Los números decimales. Todos los decimales que quieras, porque va a haber infinidades de ceros, capaz. Y son Claro, porque en esa coma tiene otros más decimales. Entonces, Pero no decime, son enteros. ¿cuántos números enteros existen Entonces, entre ninguno. el 3 y el 4? 0. Claro, cero. Ninguno. Claro. ¿Cómo? Muy bien, ninguno dijeron. Por ahí hay alguien que quiso hablar, pero me parece que se le cortó. Sí, me parece que sí. No se escucha. Y si decimos entre el -7 y el -6, ¿cuántos números enteros existen? No, ninguno tampoco. Ninguno. Tampoco. Perfecto. Entonces, si me paro en un número ¿Se escucha n esto? ¿Sí? ¿Se escucha? Ah. Si me paro en un número n cualquiera y en su siguiente, ¿voy a encontrar un número entero al medio? No. No, ninguno. No, sería un decimal. Exactamente. Y ya no estaríamos dentro del conjunto de los números enteros. Veamos otra. Dice, ¿cuántos números existen entre el 3 y el 10? 7. Enteros. 6. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Bien. Yo escuché otra respuesta también. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien cree que es otra cantidad? ¿Quién tira más? ¿Quién tira menos? Depende porque, o sea, si no incluís al 3 y al 10 dentro de lo que estás pidiendo, serían 5 números en total los que están en el medio. Ahora bien, si sumás el 3 y el 10, terminan siendo 7. Bien. Vos Entonces hay que ver, decís, Claro. hay que ver cómo lo tomamos, cómo tomamos este entre. Claro. Claro. ¿Cómo sería el interno? Claro, porque bien, ¿cómo creen que se considera? ¿Ustedes qué es lo que ustedes considerarían? ¿Cómo creen? Si entre 6 y 10, como marcó ahí mi compañera, ¿cuántos enteros cuentan? 5. Si entre 3 y 10, 5. 6 enteros O sería. 6. Porque el 5, el 6, si no me equivoco, están considerando, no están, están contando desde el 4 al 9 sin contar el... Claro, el si es y el 6, no están 5 no me incluyendo al cuentan. 10, pero sí al 10. Si es 6... No, serían 6 sin contar el 3 y el 10. Y 8 contando al 3 y al 10. Claro. Y 5, Claro. por ahí escuché que alguien dijo 5, ¿cómo llega a los 5? No, igual sí, fue mal la suma. Por eso dije 5, fue mal. Está bien, está bien. Bien, y si tenemos entre el -3 y el 8, ¿10? Sin contar el -3 y el 8 son 10. Claro. Está bien. ¿y es posible calcular la cantidad de números enteros entre dos enteros que yo tengo A y B? Ponele que me den una distancia muy larga entre ellos, muy grande. ¿Es posible calcular la distancia, digamos, la cantidad de números enteros que hay en el medio? ¿y lo restás o no? A ver.
Probemos si vos decís lo restás. Bueno, haciendo esa resta que vos decís. O sea, ¿no sería una diferencia? Escucho. O sea, ¿no sería una diferencia? ¿Querés copiar vos, Karen? ¿Por qué no me deja copiar a mí? A ver. Vos decís... Para. Ahí se ve. ¿Qué decía? Ah, no, estoy en... Sí, es este o no. 3 más 5, sí. Yo no ¿qué es lo estoy que viendo lo dice? que vos estás copiando igual, ¿eh? No se ve. Yo Porque tampoco. tengo que apretar para claro. Alguien por ahí me dijo restar. ¿Qué es lo que restarían? Claro, Se sería resta el número hacer una más diferencia grande. entre el menos 3 y el... ¿Y cuál era el otro número? Para calcularlo entre dos números cualesquiera, A y B, dos enteros, A y B cualquiera. Podemos empezar igual con el Restaré, ejemplo o sea, entre 3, y 6, y 10, para que veamos que nos dé 6. Sí, pero ¿cómo sería la resta que dicen? Al 10 se le resta 3. Al 10 se le Claro, resta pero haciendo 3. la resta no nos da. Claro, no. No, te da 7. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer para que nos dé? Y si yo hago la resta entre 8 y menos 3, ¿qué me queda? Ahí hay unas respuestas en el chat. Ah, no puedo ver porque tuve que salir del Zoom. Ay, yo tampoco. Valor absoluto de esos dos números, dijeron. Sí, y Valor hay alguien que dice A menos B entre paréntesis menos 1. Claro, restándole uno más, sí, pero... no sé. Por acá donde dicen... Alguien habla del valor absoluto entre esos números. Sí, no sé muy bien cómo... Uy, que casi toco cualquier cosa acá. No sé bien cómo sería lo que quiere decir con valor absoluto. Entre esos Fui yo números. el de valor absoluto. Me refiero al valor absoluto de 10 menos el valor absoluto de 3 menos 1. Pues sí, el valor absoluto de 10 menos el valor absoluto de 3 Menos 1. O la suma, a ver, estoy confundido. No, está bien, vamos a ver por ahí. Vos decís el valor absoluto de 10 menos el valor absoluto de 3, le resto 1. Ah, ahí está, perfecto. Me gusta. ¿Está bien lo que escribí? Sí. Bueno, si hacemos eso, nosotros tendríamos que entre el 10 y el 3 tenemos, ¿cuál es el valor absoluto de 10? 10. Bien. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 3. Bien. Y a eso le resto 1. Entonces, ¿qué me da? 6. Claro, pero aplicando valor absoluto en los valores negativos después no nos va a dar la distancia. Pero, ¿y el 1 por qué? ¿Pero por qué se le agrega el menos 1? Yo copié la formulita que me dijo un chico que piensa que es. Me dijo, ¿puede ser? Sí. Él me dijo que creía que con eso podía decir, veamos, por ejemplo, con el 10 y el 3 te funciona, pero si tomamos el 8 y el menos 3, ¿crees que sigue funcionando? Claro, No, ahí no.
¿Qué es lo que podríamos hacer para que sí se siga cumpliendo? Ahí escribí el ejemplo del valor absoluto para el 8 y el -3. Ah, me equivoqué, era... Bueno, por acá en el chat pusieron... Hay más respuestas. Sería el valor absoluto de la suma menos 1. El valor absoluto de la resta menos 1. Y ahí dio el ejemplo. -3 menos 8 igual a -11. ¿Querés copiarlo? Dale, me voy. El valor absoluto de -3 menos 8. Y al resultado le resto 1. Claro, pero yo no entiendo de dónde sale el 1, el -1. No, es una suposición, supongo, ¿no? Yo creo que el 1 lo pensaron porque la mayoría lo primero que planteó es restar los dos números. Dijo, 10 menos 3 me va a dar la cantidad de los números que están entre el 3 y el 10. No les dio 7. Entonces dijeron, entonces a eso le restó 1. Acá una compañera planteó el A menos B y le restó el 1. Estaba copiando eso. ¿Está bien lo que copié, que dijeron por acá por el chat? Sí, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, ahí escribí lo que dijeron por acá en el chat. Está así. No sé si alguien más dijo alguna opción. Sí, acá la opción que dijeron los compañeros de restar 1 viene de esto de que quisieron probar restando los dos extremos y no les daba exactamente. Porque esto viene de lo que dijeron anteriormente, no estamos considerando los dos extremos del número, sino que estamos considerando cuántos números hay a partir del número que tomamos como más chico hasta el más grande. O sea que de estas que están acá, ¿cuáles podríamos decir que para que nos quede una idea, que son correctas y que ya nos sirvan para decir, si yo tengo que buscar la cantidad de números enteros que hay entre tanto y tanto, entre un A y un B cualquiera, ¿cómo podríamos sintetizar cuál podría ser una buena fórmula? Ahí está claro que el intento de sumarles 1 es corregir la fórmula para que se ajuste a la cantidad que estamos diciendo que es sin considerar los extremos. Ahí la última opción que escribí es una que también pusieron por el chat, pero ahí no sé cómo consideran el A y el B. Por ejemplo, si consideramos A como el 3 y el B como el 10, tenemos que, o no sé si lo escribió al revés, perdón. Pusieron A menos B menos 1. Bueno, ahí no sabemos cómo se está considerando el A y el B, cuál sería el A, cuál sería el B. Por ejemplo, si yo digo entre 3 y 10, podría decir que el A es 3 y que el B es 10. Entonces,
cómo sería el resultado. Vamos a copiarles una general como de las que salió para que valga. Exacto. A ver. Puede ser esa, puede ser la otra. ¿Qué opinan? ¿Creen que esa sí les va a dar? Sí, para mí sí, porque por ahí el -1 es tipo como para corregirlo. Está bien. Claro, ¿Y por qué cuando... valor absoluto y por qué, por ejemplo, el A menos B, como lo escribieron por ahí en una opción, no me daría? El valor absoluto es cuando hay que Y porque si B calcular es negativo, claro, cuando hay números negativos. claro. Muy bien. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Algunas ahora dudas? sí. Sí, sí se entiende. Bueno, por ahí creo que también quedaron algunas preguntitas más si las quieren terminar de... También tenemos una actividad para hacer ahora. Bueno. Veamos. Bueno, por ejemplo, en la primera, que es aplicando las propiedades que vimos recién. Aplicando las propiedades que estuvimos viendo recién, las reglas prácticas que vimos, las reglas de signos que vimos recién para el producto, ¿cómo resolverían esta operación? Estas cuentas combinadas. El 3. Primero eliminaría los paréntesis. Ah, bien. ¿Cómo me decís? Los que tienen un menos adelante, los paréntesis que tienen un menos adelante, cambiarle el signo al número de adentro. Ahí eliminar los paréntesis y a partir de eso agrupar negativos con positivos. Bueno, cuando lo tengan. Claro, y tenemos Bien. una división ahí. La idea sería hacer primero la división también. Bien. Entonces, primero podemos hacer esto que me comentaron recién. Acá que tenemos un menos afuera del paréntesis, lo podemos sacar y cambiar el signo de adentro. Entonces decimos Claro. 3 más 2. Ahora, más. Más 2 sería. Bien, ¿por qué más 2? Porque hacemos -8 dividido -4, así ahí tenemos menos por menos, una regla de signos. O sea que nos queda positivo, más 1. Perfecto. Y entonces queda 8. Muy bien. Bien. Ahora vamos a resolver el otro, pero vamos a dar otro consejo importante a la hora de encontrarnos con ejercicios de este estilo, donde tenemos que resolver una cuenta larga, puede ser más larga que esta. Lo que primero que podemos hacer frente a estos ejercicios, forma práctica, es separar en términos. Entonces, separamos en términos en los más y en los menos. Acá tenemos 3 términos. Ay, rayé 5. Bueno, se ve. Se entiende, ¿Sí? se entiende. Entonces, vamos a ir resolviendo por términos y después resolvemos la cuenta final. ¿Les parece? ¿Me ayudan? ¿Cuánto sería 3 al cuadrado? 9. 9. Y ahora debe ser menos. Menos 16. 16. Dividido 8 más 2. No, más. No, la quinta. Más 10. Más 10. Vamos a ir resolviendo por términos. 32. Claro. Vamos a ir resolviendo por términos, así nos queda todo el procedimiento. 3 al cuadrado dijimos que era 9. Ponemos el menos que nos separa el término.
El siguiente término tengo una división, entonces lo primero que voy a hacer es resolver la potencia para poder después resolver la división. Entonces, bien hicimos 4 al cuadrado, que nos da 16, dividido 8. Sigo copiando tal cual. Sigo copiando el menos. Y ahora resuelvo esta potencia, que es menos 2 elevado a la 5. ¿Cuánto nos da menos 2 elevado a la 5? Menos 32. Menos 32. Ay, no puse paréntesis. Menos 32. Igual. Ahora vuelvo a separar en términos. Claro, ahí quedaría 9 menos 2 más 32. Ahora un segundito. Bien. Me quedaría 9 menos 2. Sí, te escucho. ¿Vos? ¿Y ahora? Más 32. Más 32. Y ahí ya puedo hacer la cuenta final. ¿No? Ay, se me está corriendo esto. Exacto. 39. Se me está tapando lo otro. Bien, perfecto. ¿39? ¿Se entiende? En este caso quizás es sencillo, pero cuando tengamos una cuenta más larga, con más términos por separar, quizás es más fácil ir resolviendo término a término que todo de una, porque podemos errarle, por ejemplo, en los signos. Bien, volvamos a la presentación. Chicas, hola, aro. Saben que nosotros tenemos este espacio del Zoom, lo tenemos por 2 horas y por eso hemos planteado estos teóricos en unos periodos de tiempo de 2 horas. Queríamos empezar despacito hoy para que no se asusten, para que veamos que todos queremos participar, para ver que con ejemplos sencillos podemos empezar. Es probable que a partir de nuestro encuentro próximo, de a poquito, vayamos adquiriendo más ritmo. Queremos decirle que la primera parte, esta de los números, la vamos a continuar en nuestro encuentro siguiente, la semana siguiente, que estaba planteado para el lunes, pero creo que el lunes siguiente es asueto ya y que tenemos que encontrarnos el martes, ¿no? Ayúdenme o corríjanme. Lo mismo le vamos a mandar un mail confirmándole. Sí. Para Sí, que empiecen a 12 de hacer, octubre. claro, porque es el del 12 de octubre, para que puedan empezar a hacer el trabajo práctico, Dai, decime hasta qué ejercicios ellos pueden ir mirando del práctico e ir trabajando con los horarios que ya empecemos a poner en esta semana. Insisto, esta semana estamos entendiéndonos, estamos conociéndonos, estamos viendo qué queríamos plantear, y de a poquito la semana que viene le vamos a imprimir un poquito más de ritmo y la otra le vamos a imprimir un poquito más de ritmo. Entonces, primer cuestión, nos vamos a encontrar el martes, les va a llegar un mail bien con el enlace en que nos vamos a encontrar y demás, va a ser a las 6 de la tarde. Segunda cuestión, ya podemos empezar a hacer el práctico y vamos a hacer todas las consultas en el práctico. Esta grabación la vamos a subir para que empiecen a quedar nuestros teóricos subidos en el canal de YouTube. Y a lo mejor, Dai, vos nos decís hasta dónde podríamos ir trabajando. Hasta el momento vamos a poder hacer solamente el ejercicio 1 y 2, porque en el tercero ya empieza lo que es racionales. Bueno, si en los prácticos de esta semana nos animamos y a lo mejor empezamos a avanzar con algún ejercicio de los racionales, capaz que ayudados por los profes de los prácticos podemos hacer algo, y en nuestro teórico de la semana que viene ya se va a entender todo. Va a ser maravilloso. También si por ahí tienen dudas o algo, pueden también hacer los del teórico, que quedaron varios para hacer, y con eso afinar muy bien toda esta parte de naturales y enteros para arrancar con racionales bien. Muy importante, esos teóricos no están para que queden ahí, sino que están para que nosotros volvamos sobre esos materiales,
hagamos los ejercicios y las situaciones que están planteadas, porque todas van a colaborar para que podamos hacer bien los prácticos. Lo mismo si algo de lo que dijimos en la clase de hoy no se entendió, no tengan vergüenza de la clase que viene decir, o en los prácticos, yo no entendí tal parte, ¿me podés volver a explicar? No tengan vergüenza de hablar, estamos acá para aprender. Bien. ¿Dónde encontramos los teóricos? Preguntan por el mensaje. ¿Vos decís lo que está en foto, o sea, el Word o los videos? Los videos los vamos encontrando en el canal de YouTube, que ahora volvemos a compartir el enlace, que lo mandamos por mail. Y los archivos, si alguien me hace el favor ahí y manda de nuevo el enlace del canal, por favor. Y los archivos, que están, creo que los mandamos en PDF, los mandamos también por correo. Si a alguien no le llegó, tuvo algún problema o lo que fuera, en el mismo correo que van las invitaciones nos escriben y les volvemos a mandar los archivos. ¿Está bien? Así nadie pierde de tener ninguno de los materiales. Bueno. Eso, revisen el mail. ¿Saben qué tengo miedo? Y por eso quiero que siempre estén atentos a sus correos electrónicos, que más de una vez cuando se mandan en cantidades, puede ser que vayan a parar a las casillas de los no deseados, ¿cómo le llaman? Del spam. Entonces revisen bien el correo siempre para ver lo que les va llegando de estas informaciones. Insistimos, empezamos de a poquito, ojalá este ritmo así tranquilito y de a poquito haya sido útil, y de a poco también vamos a ver cómo le vamos imprimiendo ritmo para poder cumplir con lo que tenemos planeado en estos 2 meses de poder llegar a abordar todos esos contenidos. Cualquier pregunta que quieran hacernos ahora, bienvenida sea, y si no hay preguntas, nos despedimos hasta la próxima. Nosotros con los chicos, con nuestros compañeros nos quedamos porque seguimos haciendo algunas cositas en este espacio. Cualquier pregunta que tengan la escuchamos en este momento, cuando quieran. Si la quieren mandar por chat. También sugerencias recibimos. Escuchamos. Bueno, dijeron que iban a armar grupos pequeños, ¿no? ¿Van a hacer grupos por WhatsApp o cosas así? Seguramente. En principio, todo primer vínculo lo empezamos, o contacto lo empezamos por mail. Pero como los grupos van a ser pequeños, seguramente es muchísimo más dinámico que nos mandemos un mensajito si tenemos un grupo de WhatsApp. Así que seguramente después, ni bien los podamos armar a los grupos chicos, en esos grupos chicos nos mandemos todos los mensajitos y demás por WhatsApp. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Norma, dicen que no entendieron bien cómo se arman los grupos del práctico en el chat. Ah, bueno, yo comento esto. En el correo que hoy mandé, iba un enlace a un formulario. En ese formulario, ustedes tenían que elegir 2 opciones de horarios, dentro de un grupo de horarios que se ofrecían como posibles, de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves. Ustedes tienen que elegir y decir, primera opción, los miércoles a la mañana. Segunda opción, los viernes por la tarde. Entonces, nosotros tratamos de ponerlos a todos y a todas en lo que pusieron como primera opción. Si esa primera opción ya está completa, tenemos que ponerlos en otro grupo con otra opción. Así podemos cumplir esto de armar grupos chicos y que podamos hacer todos consultas en esos grupos chicos. O sea que nosotros, aquí, cuando terminemos de trabajar un poco, yo voy a ir a mirar esos formularios y voy a estar viendo cuáles son las opciones que ustedes ofrecieron, armamos esos grupos y les llega un mail diciendo, quedaste en el grupo 2 o quedaste en el grupo 3, confirmado que es los jueves de 10 a 12. Nos encontramos el próximo jueves en este enlace, clink, y va a ir el enlace ahí que nos vamos a encontrar. En el chat hay alguien que compartió el link del formulario de los horarios de práctico también.
Hay alguien consulta que alguien se confundió con los horarios del formulario. Ah, y los mandaste por correo para poder corregir eso. Bueno, me fijo en ese caso. Queda este chat grabado también, así que me puedo fijar de quién es y demás. Genial. Bien, estamos entonces agradecidos nosotros los del equipo de Team 2021 que hayamos podido empezar, que nos estemos comunicando. Nos encanta que ustedes puedan abrir sus micrófonos, mandarnos sus mensajes, su respuesta o lo que fuera por el chat, porque realmente lo que queremos es que esto sea un diálogo y que sirva. Y bueno, y quisimos empezarlo de esta manera. Así que nos encontramos en los grupos chicos de prácticos y nos encontramos la semana próxima. Les vamos a mandar el mail para ver el enlace para continuar con los teóricos. ¿Está bien? Muchas gracias a ustedes. Nos despedimos por hoy, pero sigamos que queremos llegar a fin de año con mucha matemática ahí trabajada. Así que vamos a buscar las oportunidades de que entendamos mucha matemática más, de toda la que ya sabemos. Gracias y hasta la próxima. Genial, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Hasta la próxima. Gracias, chao. Chao. Bueno, yo no sé si después a lo mejor reforzaremos con algún mail más volviendo a mandar, pero creo que casi todo el mundo dijo que había podido abrir bien sus correos y demás. Simplemente para saber cómo estamos. Martín, Candia, ¿todo bien? Ezequiel. Sí, todo bien. Buenísimo. Bueno, nosotros ahora nos quedamos charlando un poquito con los chicos, los despedimos hasta la próxima y nos encontramos después en el grupo de práctico y en el próximo teórico, ¿les parece? Dale. Genial, buenísimo. Tengo miedo por ahí que a alguien le haya pasado algo, pero me parece que está todo bien. ¿Quién nos queda? Jazmín. Y ahí veo un apellido claro. Lecitra, yo ya lo que sé que probé